yo voy a hablar al inicio acerca de lo que es la dispepsia funcional. Vamos a ver las definiciones, la epidemiología y la fisiopatogenia, y luego le voy a dar lugar a mi compañero Muja para que hable un poco del enfoque diagnóstico y la conducta terapéutica en esta entidad. Bueno, la dispepsia, la etimología de la palabra dispepsia viene del origen griego de mal, digestión. Dis significa mal y pepsis, digestión. Pero si nos quedamos solamente con la definición de mala digestión, por ahí estaba todo en el aire hasta que hubo un consenso de expertos y lo clasificaron. Porque si no, cualquiera que se coma un asadazo o se tome un fernacito con coca y se siente un poco hinchado o con dolor epigástrico, podría caer dentro de un cuadro de dispepsia, pero no es así. Está bastante estudiada y está clasificada. Han ido evolucionando las clasificaciones a lo largo del tiempo y la última disponible que tenemos es Roma 4, que permite clasificar la dispepsia funcional en dos tipos. Nos habla que la dispepsia funcional tiene un síndrome de distrés postprandial y síndrome de dolor epigástrico. El síndrome de distrés postprandial habla de una distensión postprandial molesta o saciedad precoz, de una intensidad de tal magnitud que impacta en las actividades regulares de la persona o que le impide finalizar una comida normal, y aparece con una frecuencia de 3 días o más en la semana en los últimos 3 meses y con una historia de inicio de los síntomas 6 meses previo a la consulta. Y el síndrome de dolor epigástrico nos habla de un dolor epigástrico o de ardor epigástrico que aparece al menos un día de la semana durante los últimos 3 meses con inicio de historia de esta enfermedad desde hace 6 meses. Con la aclaración de que para que encuadre dentro de la dispepsia funcional no tiene que haber evidencia de patología orgánica, de enfermedad metabólica, sistémica u orgánica que nos explique los síntomas. Inclusive en aquellos pacientes que ameritan por el cuadro, por la edad o por las características de hacerse una endoscopia, tienen que tener estudios normales. Un poco hablando al inicio, cuando el paciente consulta por los síntomas, uno lo encuadra dentro de la dispepsia no investigada, y luego de investigarlo con los diferentes métodos complementarios, podemos encuadrarlo dentro de una dispepsia orgánica si es que encontramos algo que nos explique los síntomas que trae el paciente a la consulta, o dentro de una dispepsia funcional cuando todos los estudios resultan normales. La siguiente, por favor. Como hablaba recién en la placa anterior, la dispepsia orgánica es cuando se encuentra alguna causa que nos explica los síntomas dispépticos. Hay muchas causas de dispepsia orgánica, las más comunes son la úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, o a veces el consumo de algunos medicamentos que generan daño en el tubo digestivo. Luego, la dispepsia funcional, cuando nosotros encuadramos al paciente en la dispepsia funcional, puede tener algunos síntomas solapados, algunos del síndrome de distrés postprandial o del síndrome de dolor epigástrico. A veces el paciente no tiene exclusivamente síntomas de uno o de otro de los dos subtipos, sino que muchas veces consulta con un poquito de distrés postprandial y con un poco de dolor epigástrico o calambre epigástrico también. La siguiente, por favor. Para hablar de la epidemiología de esta entidad, se sabe que afecta tiene distribución mundial, afecta a personas de todo el planeta. En los diferentes trabajos que se han publicado, más o menos se calcula que hay una prevalencia de esta enfermedad del 10% de la población y en algunos trabajos hasta un 20%. Fundamentalmente el grupo que más prevalencia tiene son mujeres, fumadores y consumidores de AINES. La que sigue, por favor. En cuanto a la fisiopatogenia de esta entidad, que también ha sido bastante estudiada, hay 4 hitos fundamentales que tienen que ver con la génesis de los síntomas. El primero de ellos es una alteración del acomodamiento gástrico, hay una falla en el fondo gástrico para acomodarse y de esa manera adaptar la comida en el lugar, de manera tal que la comida se redistribuya hacia el antro gástrico y eso produce algunos síntomas. Hay algunas publicaciones que hablan de que hasta un 40% de los pacientes con dispepsia han presentado este problema como desencadenante de los síntomas. Luego también se produce una inflamación duodenal de bajo grado con aumento de la permeabilidad de la mucosa duodenal. Esto lleva a un daño progresivo en la mucosa, también como responsable de los síntomas dispépticos.
Como tercer punto, si pasamos a la siguiente diapo, vamos a tener a la infección por Helicobacter pylori, esta bacteria ampliamente distribuida en Latinoamérica, muy prevalente en nuestro medio. Está bastante estudiado los mecanismos por los cuales el Helicobacter pylori puede causar los síntomas dispépticos, fundamentalmente a través de alteraciones en la secreción del ácido gástrico, a través de una inflamación persistente y activa de la mucosa gástrica y también produciendo cambios postinfecciosos en la mucosa gastrodenal. Por eso también es muy importante tenerlos controlados, hacer un seguimiento de los pacientes que han tenido dispepsia relacionada con el Helicobacter pylori. Hay muchas presentaciones, hay muchas publicaciones, algunas que hablan de que hay un 30% de los pacientes con dispepsia que tienen Helicobacter pylori positivo. Otras publicaciones hablan de que la erradicación del Helicobacter pylori mejora significativamente los síntomas de dispepsia luego de la erradicación, valga la redundancia. Y hay otro trabajo finalmente que habla de que alrededor del 60% de los pacientes dispépticos, a los cuales se le erradicó el Helicobacter pylori, al mes de finalizado el tratamiento presentaron una clara mejoría de los síntomas de dispepsia. Fundamentalmente el Helicobacter pylori produce, en la que sigue se ve bien, produce una inhibición de la secreción de somatostatina, teniendo en cuenta que la somatostatina es el principal inhibidor de la gastrina, comienza a haber mucha gastrina en el estómago y eso produce liberación de histamina y la producción de ácido clorhídrico. Y por último, también los factores psicológicos o psicosociales tienen mucho que ver con el génesis de la producción de los síntomas dispépticos. También hay muchas publicaciones donde demuestran una clara relación entre patologías psicológicas, algunas patologías psiquiátricas, con la dispepsia, y también hay otras publicaciones que avalan el uso de la psicoterapia en el manejo terapéutico de la dispepsia funcional. Bueno, hasta aquí llegué con la presentación de lo que es la definición, la fisiopatogenia y la epidemiología de la dispepsia funcional, y le voy a dar paso al doctor Muhannad Sarem, que nos va a hablar un poco del enfoque diagnóstico y de la conducta terapéutica. Y al final voy a presentar un caso de un paciente con una dispepsia y voy a pedir la colaboración de mis compañeros para escuchar su opinión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Muy linda charla. Bueno, también agradezco de mi parte al laboratorio Argentia por invitarme. Bueno, la segunda parte de la charla vamos a dar un poquito del diagnóstico y el tratamiento. Como bien dijo José Luis, es importante el tema de la historia clínica, un buen interrogatorio para entender un poquito de qué se trata el paciente, si el paciente, por ejemplo, le presenta síntomas de alarma, o es un paciente que consume AINES, o es un mayor de 45 años. En este caso, encuadra dentro de los pacientes que amerita estudiarlo un poquito más a fondo antes de darle el diagnóstico así arbitrario de diagnóstico de dispepsia funcional. Entonces, en esos pacientes es importante una endoscopía. La endoscopía, la idea es ver si realmente hay alguna explicación anatómica o una explicación morfológica de los síntomas, llámese una úlcera gástrica, como dijo recién José Luis, o alguna otra patología del tubo digestivo alto, o otra, si no, que explica ese síntoma. Si no encontramos ningún hallazgo importante o relevante, lo que hay que hacer siempre es sacar biopsias para ver si existe la bacteria H. pylori o no. Si la bacteria existe, entonces lo que hay que hacer es erradicar esa bacteria. Y si el paciente mejora, entonces eso quiere decir que el paciente tiene dispepsia asociada a H. pylori. Y siempre hay que esperar unos 6 meses a 12 meses para llegar a ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque si bien la bacteria se elimina rápidamente con el tratamiento antibiótico, la inflamación, que es algo crónico, que lleva meses o a veces años, de hecho siempre lleva años de inflamación, esa inflamación crónica no se va a desaparecer en 2 o 3 semanas, lleva meses. Por eso, esa desinflamación es la que hace que el paciente mejora luego con la erradicación. Entonces, en ese grupo de pacientes, si mejora con la erradicación, a ese grupo le llamamos dispepsia asociada a H. pylori. Ahora, si el paciente no mejora con la erradicación, en ese caso entra dentro del grupo verde, que sería dispepsia funcional. Del mismo modo, si el paciente no tiene nada en el estómago, en el esófago, en el duodeno, y la biopsia dio negativo, en ese caso también sería dispepsia funcional.
aunque siempre recomendamos ver un poquito más allá del estómago y del tubo digestivo alto. Si uno sigue con sospechas, es importante, no sé, tal vez una tomografía o algún otro estudio, ir viendo órganos tal vez como el páncreas o otras enfermedades metabólicas, y ir descartando que no haya dispepsia orgánica secundaria a una patología del páncreas o otra también presente. Ahora, si nosotros tenemos otro contexto, si el paciente no tiene síntomas de alarma, no consume AINES y es menor de 45 años, en ese caso tal vez no hace falta una endoscopía de entrada, sino un tratamiento empírico, y después de 4 semanas veremos si mejora. Si mejora, lógicamente es dispepsia funcional, como marcamos de vuelta ahí en verde, pero si no mejora, entonces ahí sí amerita a ese paciente hacer una endoscopía y estudiarlo un poquito más en profundidad. Así que tenemos tres contextos: la dispepsia funcional, la secundaria o la orgánica y la asociada a H. pylori. La siguiente. Entonces, una vez teniendo en cuenta todo lo que mencionó recién José Luis y lo que hablamos del algoritmo diagnóstico, ahí sí tenemos que entender un poquito cómo es el tratamiento, qué estrategias terapéuticas tenemos. Y hay un montón. La siguiente, y ahí es importante que dejar bien en claro y tener el tiempo suficiente para hablar con el paciente, explicarle de qué se trata su diagnóstico, que bueno, que hicimos los estudios necesarios, que no se ve nada, que no es algo orgánico ni nada secundario, sino es una simple dispepsia funcional. Y en este caso, dejarle en claro, tranquilizar al paciente, explicarle un poquito de qué se trata y hacerle entender para una mejor comunicación con el paciente. La siguiente, y eso es realmente muy importante, porque si vamos muy rápido con el diagnóstico, si le decimos, bueno, entonces dispepsia, toma esto y con eso vas a andar bien, muchas veces el paciente queda con dudas y después va y consulta a otro médico y va a una segunda, tercera, cuarta, quinta consulta de especialistas, y eso consume tiempo y consume energía y dinero también. Entonces, quizás si uno invierte 5, 10, 15 minutos sentado tranquilo con el paciente, explicándole el diagnóstico, haciéndole entender, tranquilizándole al paciente y dándole una buena explicación de su diagnóstico y un buen esquema terapéutico, yo creo que eso hace que el paciente luego no vuelva tan seguido a la semana o a las 2 o a las 3 a consultar o ir a otros médicos, a otros colegas, y ir rotando y volviendo y buscando, como dice acá, una cuarta, quinta, sexta opinión o muchas más opiniones de otros médicos. La siguiente. En cuanto al tratamiento, o sea, una vez que hemos explicado eso al paciente y hemos tranquilizado al paciente, después tenemos 3 pilares fundamentales. Primero es la dieta, que bueno, ahí depende mucho de la experiencia de cada uno, del interés y el conocimiento, la confianza que tiene cada colega con la dieta. Hay diferentes esquemas de dieta. Y lo mismo, si uno sigue con dificultades, puede hacer una interconsulta con nutrición como para darle un ajuste más específico, más puntual con el tratamiento con dieta. Pero lógicamente todo tipo de dieta gastroprotectora va a ser beneficiosa para estos casos. La siguiente. Y luego, de vuelta, es muy importante sentarse, hablar con el paciente, charlar un poquito, ponerle la oreja y entenderlo un poquito más. Muchas veces el paciente presenta rasgos depresivos, rasgos de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, y si nosotros no le damos mucha importancia o lo pasamos por alto, el paciente se va a seguir complicándose, no se va a poder entender bien, no se va a solucionar muy bien y sigue yendo y viniendo a los médicos, y eso, como dijimos, consume tiempo y energía y dinero. Entonces, en ese caso, cuando nosotros vemos que el paciente necesita psicoterapia, está bueno de una forma amigable invitarlo a decir, bueno, ¿por qué no vamos a consultar a un psicólogo? ¿Y por qué no vamos a un psiquiatra? Pero invitándolo de una forma un poco amigable, un poco interesante, como para hacerle entender o explicarle qué es la psicoterapia, porque si no piensa el paciente, bueno, piensa que yo soy loco o me está mandando al psiquiatra porque yo soy loco, yo no soy loco. No es eso. Explicarle qué es psicoterapia, qué es psicoanálisis, qué es la terapia cognitivo-conductual, que funciona muy bien. O si yo al paciente hace tiempo que lo estoy manteniendo con ansiolíticos y no funciona ya con ansiolíticos, quizás ya es tiempo de que vayamos a un tratamiento antidepresivo, un tratamiento más puntual que lo tiene que manejar el psiquiatra. Entonces, ir también por esos lados y no darle un poquito de una interconsulta así nomás con psicología sin explicarle esos detalles. Y el tercer pilar es, lógicamente, la farmacología, la siguiente.
En cuanto a la terapéutica, la siguiente, tenemos diferentes fármacos para esto y fíjense que acá puse dispepsia funcional en verde, es decir, todo lo que es dispepsia orgánica tendrá su tratamiento correspondiente y lo que es dispepsia asociada a H. pylori, ya dijimos que su tratamiento es la reacción de H. pylori. Nos queda lo que es lo verde, que es la dispepsia funcional y como dijo José Luis, hay dos grupos importantes o dos subtipos, que es el síndrome de estrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. La siguiente, si el paciente nos parece que presenta ese primer cuadro de dispepsia de estrés por dolor epigástrico, obviamente el tratamiento va a ser un antiácido o un bloqueante inhibidor del bombo de protones. Y no quiere decir que son iguales, son dos moléculas, son dos grupos de fármacos muy diferentes, de mecanismo de acción muy diferente, pero podemos utilizar lo que nos parece en ese caso adecuado. Hay muchas opciones de los IBP, como ustedes conocen, el esomeprazol, pantoprazol, etcétera. La siguiente, y también hay muchas opciones muchas no, hay una sola que es la ranitidina, aunque próximamente aparecerá otra molécula muy interesante que en otro momento la hablaremos más adelante, que es la famotidina. Ya sea una cosa o la otra, las dos son muy buenas. Por ejemplo, si el paciente ya le di IBP y anduvo muy bien con el IBP, entonces para no darle a demanda de IBP, que todos sabemos que no funciona, porque el IBP para que funcione demora 2 o 3 días para dar un buen efecto. Los anti-H2 son mucho más rápidos en dar un efecto, porque ustedes saben que en media hora ya el paciente tiene mejora. Me refiero a un efecto farmacológico, no placebo, porque sí, por supuesto el placebo en ese sentido funciona muy bien para los IBP, si lo doy una cada tanto o como tratamiento, digamos, a demanda. Pero lo otro es tal vez más farmacológico, más efectivo en ese sentido, porque su efecto es mucho más rápido que el IBP, como ustedes saben. Y en el siguiente grupo de fármacos, que son los prokinéticos, como ustedes saben, están los prokinéticos solos o los asociados a otra cosa, como anti-H2 o simeticona. De los prokinéticos hay un montón, como saben, la domperidona, cinatriprid o mosapride, o otros fármacos que todos ustedes están familiarizados con eso, que vienen solos o los asociados a los anti-H2. Y de eso depende del gusto del médico o el colega en asociarlos o no, en elegirlos el momento adecuado, en darlo a demanda, en darlo por un tiempo determinado, un ciclo de 2 semanas, un mes y luego ir viendo, y luego hacerlo a demanda. Eso también depende del protocolo que quiera manejar el colega. Pero en general son 2 a 4 semanas como para ir viendo un poquito cómo funciona el paciente. Luego uno va viendo cómo puede manejarlo en forma crónica si es que necesita. La siguiente. Entonces, como les decía, están los prokinéticos solos o los asociados a anti-H2 o los asociados a la simeticona, que también es un antiflatulento que anda muy bien asociado a esos prokinéticos. La siguiente. A veces sucede que le damos al paciente uno u otro o cambiamos de IBP a anti-H2 o de un prokinético a otro asociado y el paciente no funciona o no anda muy bien y vuelve al mes, a los 2 meses, 3 meses quejándose por lo mismo, o después de haber consultado 2 o 3 colegas y le han dado diferentes marcas o fármacos y qué sé yo, y el paciente sigue con síntomas. En estos casos, de vuelta incito en sentarse, a hablar con el paciente, hacerle entender que no es algo orgánico, si es algo funcional, explicarle qué quiere decir eso, dispepsia funcional, ver si es necesario ir al psicólogo o no. Y otra opción muy importante cuando no funciona son los antidepresivos, que en mi caso particular, yo hace muchos años que uso los antidepresivos en estos pacientes y realmente funcionan muy bien. El que más utilizo son los antidepresivos tricíclicos, principalmente la amitriptilina, en dosis baja de 10 miligramos y me animo hasta a veces a darle dosis un poquito más altas, 25 hasta 50 miligramos. Realmente son fármacos que han demostrado, hay muchos trabajos que han demostrado su eficacia en estos cuadros. Y no muchas veces, sino me tocó que todas las veces, cuando doy ese fármaco que lo dejo como por última opción, el paciente vuelve agradecido del efecto y el beneficio que le trae ese tipo de fármacos. Así que yo creo que también es una herramienta que
tal vez nosotros en gastroenterología mucho no lo usamos, pero está bueno prestarle un poquito de atención, hasta si quieren leer un poquito de bibliografía de eso. Es muy interesante, es muy bueno el efecto que trae ese tipo de fármacos en la terapéutica de esos pacientes, cuando ya los fármacos de primera línea que ahí pusimos no funcionan o no andan muy bien en estos casos. La siguiente. Entonces, bueno, los dejo de vuelta con mi compañero José Luis, que nos va a explicar un poquito el caso clínico, y después los cuatro vamos a charlar un poquito y discutir un poco este caso en conjunto. José. Bueno, gracias Muja, muy clara la presentación tuya. Bueno, para finalizar el tema de la dispepsia, yo quería presentarles un caso y luego escuchar sus opiniones. Se trata de una mujer de 45 años que la derivaron de un dispensario, o sea, un centro de atención periférica por epigastralgia. Esta mujer es docente, cuando consultó hace más de un año, docente, estaba cursando un divorcio. Como antecedentes importantes, consumidora de AINES ocasional por una cefalea y antecedentes familiares, la madre y hermana con hipotiroidismo, la madre fallecida por cáncer de colon y una abuela paterna por cáncer gástrico. La que sigue, por favor. Refería dolor epigástrico de un año de evolución, intermitente, estaban presentes por lo menos 3 o 4 días a la semana, un dolor continuo, de moderada intensidad y duración variable. Duraba de 10 minutos a 1 hora. No lo podía relacionar con alguna comida en particular y no mejoraba con la evacuación ni con la eliminación de gases. Tiene hábitos evacuatorios normales y no tenía otros síntomas acompañantes. Solo refería un leve descenso de peso en los últimos meses. Lo primero que hicieron en el centro de atención periférica, le dieron ranitidina 150 miligramos día con una dieta gastroprotectora por un mes, pero no logró la mejoría sintomática. Luego le solicitaron un laboratorio de rutina, el cual resultó normal, una ecografía abdominal que también resultó normal. Entonces decidieron hacer un tratamiento empírico del Helicobacter pylori usando esomeprazol, claritro y amoxi por 7 días. Y luego continuó 3 meses con el esomeprazol de 40, más enzimas digestivas y domperidona. Pero la paciente no terminaba de mejorar, por lo cual lo derivan a algún centro de mayor complejidad. Cuando llega a nuestro centro, en la placa siguiente, el examen físico fue normal, se le repitió un laboratorio completo que también resultó normal, con hormonas tiroideas y pruebas de anticuerpos para enfermedad celíaca que fueron negativos. Se le hizo un TAC de abdomen y pelvis que también resultó normal. Y luego se le hizo una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia. La colonoscopia fue normal y en la endoscopia alta una gastropatía congestiva leve apenas y la biopsia dio resultado del Helicobacter pylori negativo. Entonces, la paciente continuó con la epigastralgia. Fundamentalmente ella notaba que se acentuaba mucho más cuando pasaba situaciones estresantes. Entonces ahora me gustaría un poco escuchar la opinión de mis colegas, a ver qué opinan de esta mujer de 45 años. Muy bien. Ahí están sumándose los cuatro. Ahora sí. Bueno, muy linda la charla, José Luis, muy buena la presentación y Muja también la explicación. A mí me viene súper bien siempre volver a releer estas cosas que no leo habitualmente y que me ponen de vuelta en perspectiva y empiezo a repensar si hago bien con mis pacientes. Y creo que el que presentás, José, es súper habitual, súper habitual. Hombres o mujeres que vienen mega estresados, que vienen súper estudiados y que le dan tratamientos, algunos empíricos, lo del Helicobacter pylori les quería preguntar, ¿ustedes hacen tratamientos empíricos de Helicobacter pylori antes de una endoscopía? Porque yo no me animo, ¿ustedes lo hacen? Yo, No, por ahí yo un no. poco, yo no lo hago, lo que pasa es que creo que tiene que ver por ahí con un poquito con el tema de la derivación de pacientes. El paciente por ahí consulta a otro centro, a su clínico, al generalista o a un centro de atención primaria, y por ahí en esos lugares que no tienen tanta disponibilidad de una endoscopía, sí se atreven o se animan a hacer un tratamiento empírico. Nosotros ya no tanto. Muy interesante lo que comenta Astrid porque en la guía está el tema de test and treat, ¿no? De testear sobre todo en menores de 45 años. Lo cual me parece que por lo menos, aunque sea un lugar periférico, que nos pasa a todos, recibir pacientes de centros periféricos con menos recursos,
quizás en el único nicho de pacientes que podría tener alguna utilidad, el testeo justamente sin un estudio de mayor invasividad sería este nicho de menores de 45 años sin antecedentes oncológicos de relevancia y entonces y sin síntomas de alarma, de por lo menos tener un testeo, aunque sea serológico, ¿no? Que va a ser la única vez que va a tener utilidad el testeo serológico y de bajo costo y recién ahí hacer un tratamiento empírico si uno quisiera hacer un tratamiento, ¿no? Pero me parece relevante empezar a trabajar un poco sobre concreto, ¿no? de esta situación que me parece interesante. Y otro tema que yo iba a consultar al doctor Sarem, que entiendo que tiene muchos conocimientos farmacológicos, que también lo trataron con ranitidina en dosis muy baja, de 150 miligramos por día, sin prokinéticos, a veces vienen en formas, como mostró Sarem, compartidas con algún otro prokinético del antiácido o las dosis. ¿Qué dosis usaría, doctor, por ejemplo, para una dispepsia funcional, a ver si sirve o no la respuesta al tratamiento empírico? Yo siempre empezaría con la dosis más baja, o sea, empezaría con 150 miligramos de ranitidina si es que elegí ese fármaco y voy por 15 días y luego voy viendo. Muchas veces, más si son pacientes jóvenes, vírgenes de tratamiento previo, sin síntomas relevantes, sin antecedentes relevantes, empezaría de lo más simple, no iría de una al grano en fármacos más intensos. O sea, buscaría lo más sencillo. Si son jóvenes, si son tal vez de 30, 40 años y ya vienen con diferente presentación y bueno, tal vez empezaría con IVP, pero son tal vez gustos personales míos, pero bueno, siempre en los chicos, en los pacientes jóvenes empezaría con algo sencillo, pero si son más grandes empezaría con IVP.